Hablemos de... ¿Qué tal, amigos televidentes? Un nuevo periodo, una nueva semana. Espero que en estos fríos estén pasando con salud. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a Hablemos de, el programa ya tradicional en Otavalo que está captando la sintonía. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por esa aceptación. Bienvenidos. Estamos en esta ocasión en el domicilio de la señorita Luz Victoria Vargas Ibarra. Para muchas personas, una dama conocida por su actividad profesional que ha tenido dentro del Cantón Otavalo, comenzando desde muy abajo dentro de lo que se llama la notaría. La notaría primera en Otavalo tiene mucha historia y vamos a conocer con la señorita Luz Victoria Vargas. Luz Victoria Vargas Ibarra nace un 26 de junio de 1937, siendo sus padres don José Joaquín Vargas y doña Rosita María Ibarra. En este hogar está conformado por 5 miembros, 5 descendencias de esta familia. Luis Alfonso Vargas, un abogado en ese tiempo de prestigio. Ministro de la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito fue. Están conociendo amigos. Con nuestra entrevistada Luz Victoria, Jorge Alfredo. Es militar retirado. Marcia Mercedes y Elsa Susana. Sus primeros años de educación, sus primeras letras lo conoce en la Escuela Inmaculada de la ciudad de Otavalo. Termina su instrucción primaria y va al Colegio República del Ecuador. Y tuve el honor de graduarme, porque justo el año que yo ingresaba, en el año 1952, al Colegio República del Ecuador les cambiaron a todos los profesores del Colegio Otavalo al Colegio República del Ecuador. Que cuando me tomaban la lista, pues nos decían Vargas Ibarra, Luz Victoria, ¿qué fue usted para Alfonso Vargas? ¿Qué es para Alfonso Vargas? Decía, soy hermana, ojalá sea como Alfonso, porque fue uno de los también mejores egresados del Colegio Nacional Otavalo. Entonces mi afán era competir con mi ñaño a ver las calificaciones que me sacaba y que mi ñaño también sacó en su tiempo, que fueron compañeros Germánico Paredes, Vicente Echeverría, un médico profesional de prestigio, la señora Edith de la Torre, ¿cuál más? Eduardo Valencia, odontólogo también, ¿cuál más? Hugo Marcillo. Me permiten, amigos, llamarle Victorita porque todo el mundo en Otavalo le hemos llegado a conocer y siempre ha existido y existirá, al menos de la parte mía y creo que de todos los otavaleños quienes hemos tenido esta suerte de tratar con Victorita, es la forma que ella tiene en comunicarse con el pueblo. Así es. Ahora queremos darle la bienvenida a usted por habernos recibido en su hogar, tal vez pasando un poco de cosas, nos abre las puertas de esta casa, como siempre nos ha abierto las puertas de su corazón para tratarnos. Ya he dado a conocer su forma que usted nace, crece en este Otavalo. Cuéntenos cómo usted ingresó a la escuela La Inmaculada. Usted comenzó desde muy tierna en esta escuela. Verá, el asunto es que yo, a los 6 años que tuve, se me produjo la enfermedad de la poliomielitis, que antes no había vacunas. Entonces no descubrían pues para esta enfermedad, ¿no? Entonces yo quedé paralizada, siendo que andaba muy bien, bailaba, una bailarina de peso que había sido en el tiempo. En el tiempo. Sí, entonces. Una niña inquieta. Inquietísima, muy vivaz, muy inquieta. Entonces, ¿qué les tenía a mis papis? Pero a 2.40, como se dice vulgarmente, pues no. Y en ese tiempo que decían que raptan a los niños, ¿no? Entonces yo me perdía sin pedir la autorización de mis papacitos, salía donde los parientes y estaban perdidos. Cuando de pronto
amanecí con temperatura y completamente paralizada de la cintura para abajo. Que no sentía nada. Entonces fue el problema de mis papacitos, que fue una odisea pero terrible, de hospital en hospital. Antes no había la ciencia tan avanzada como es ahora, pues, ¿no? Entonces ahí comenzó, se puede decir, mi degeneración en el estado de salud. Pero no obstante, a Dios gracias, Dios me dotó del espíritu de superación. Ya. Entonces comencé a andar con unas 2 muletas. Luego, a base de tratamientos que me han hecho mis papacitos, dejé el un muleto, porque me atormentaba, se me rompían los vestidos, los abrigos, los saquitos. Y también el problema físico, por claro. el movimiento de las muletas, ¿no? Entonces comencé a andar con un solo muleto. Y también el otro muleto ya me fastidió. Cuando ya terminé, bueno, ha de haber sido de 7 años que entré yo ya grandecita hasta que me recupere, ¿no? Claro. Y gracias a la madre superior, una madre naranjo que vino, que había sido conocida de mamacita, dijo, no, señora Rosita, venga, que venga, la voy a estudiar, no importa. Entonces entré a preparatorio. Pero no obstante, así mi estado físico, yo trataba de superarme. Siempre tenía esa energía positiva. Espíritu, sí. No me importaba que yo no podía jugar, me dedicaba a los estudios. Es así que a Dios gracias también obtenía los mejores puestos. Siempre sacaba. ¿Recuerda tal vez quién eran sus profesores en la primaria? En la primaria una madre, Vicenta Naranjo. Magdalena era hasta 3er grado. En 4º grado fue una madre, Magdalena Ruiz, que era bien estricta, disciplina y conducta. Sí. Conducta inmejorable. Y ahí en ese tiempo vino el padre, no sé si recuerde, Luchito, el padre Polibio Andrade, recién ordenadito como capellán de la capilla del Colegio La Inmaculada. Entonces ahí era obligación asistir a la misa todas las mañanas para iniciar las clases. Entonces, no obstante mi estado físico, yo madrugaba. Es que el asunto es no quedarse mal en las calificaciones. Y como las madres nos daban las notas por asistencia a la misa, y yo, no importa. Ganaba un poco más de... Claro, y mi papito no me daba unos carriles de cargar por mis tardes. Yo cargaba y tranquila me iba al colegio de la Inmaculada. Y una anécdota, verá, porque yo era una madrugadora. No sé si recuerde de la señora Sarita Valdospinos, que le decían la barbera, que era una señora gorda nomás, que tenía una tiendita donde en la Bolívar tenía una tiendita que vendía pan de leche, hacía unos chupetes. Entonces que me oía el paso, pues, que iba de mañana, ¿no? Entonces le había cogido a papito, Joaquín, ¿cómo es posible que le dejes madrugar a la Victorita si es de oírle? Pues a la guagua como baja. Cantando, papito, alegre. Papito, me hablaba, me amonestaba. ¿Qué hacía, Julito? Me salía calladito, cargaba su carrilito. Y una vez, como en ese tiempo había dormitorio general, pues no. Entonces dejaba en una silla y yo en oscuras me voy contra el terreno de papito. Me voy al suelo. Ay, ese rato, Dios mío, cogiendo el perro, colocándole bonito y que no se despierte. Y me salía. Ya. O sea, ahí no tuvo Victorita en la escuela profesores de aquí de Otavalo. No solo madres, solo religiosas en el colegio. Y es así que verá, Julito, 7 años permanecer yo ahí en el colegio. Madre, su reverencia, sí, su reverencia, madre. Cuando fui a la República, Dios mío, para mí era grave decir señorita o señor. Se me salía madre, su reverencia. Ay, Dios mío, ya me pegaba sus coloreadas, la costumbre, Julito. Entonces, poco a poco es lo que ya fui acostumbrándome al ambiente. En la escuela, verán, mis compañeras de los grados inferiores fue Gladys Velastegui, Gloria Chávez, ¿se acuerda? No, de Gloria Chávez. Que tenía una tiendita, las tías, era la señorita Rosa Chávez, administradora de correos. No, de ella no. La señorita Delia Chávez, ellas también hacía unos caramelos de miel de abeja, que justamente frente al colegio, pues, no, para vender.
La Olga Uvidia, que conocía, Ya. la Ruth Garzón, Ya, la Susanita Pinto, ya. las dos Pavones, Cecilia y Teresa Pavón, Teresita Pavón, sí. Gloria Vaca, No. que murió, ya es muerta, casada con Salazar, la Gloria Alvarado, De la familia Alvarado de aquí. sí, la casada con el señor Paredes, Sí. la Lourdes Pazmiño, que es abogada también, ella. No, he Es escuchado, viuda. sí, pero La Beatriz Cabascango, claro. ella fue mi compañera. ¿Cuál más fue? Pues Es en la escuela. En la escuela. En el colegio. Hasta cuando salimos al colegio. Unas se fueron al Liceo Marianita de Jesús, porque ahí Sí, el había Liceo en ese tiempo Marianita de ya. Jesús, el Colegio República del Ecuador y el Colegio Tabalo, que era mixto. Mixto. Entonces, el año salió del colegio, fue a la universidad. Ya. Y yo, en cambio, primer año del colegio. En el colegio, a ver, mis compañeros, hoy tuve bastantes de la Gabriela Mistral. Yo fui la única de la República, del Colegio La Inmaculada Concepción. Todas eran mistraleras, como decíamos, ¿no? Ya. Entonces, sí, es así que, no es que me jacte, Julito. Los profesores, porque fue el señor César Guerra, Ya. el señor José Ignacio Narváez, el señor Luis Uvidia, Luchito Vidia. sí, Osvaldo Paredes, que nos daba educación física. Yo era exonerada, pero como era presidenta de los cursos, tenía que hacerle firmar el leccionario. Entonces me cajaban mis compañeros becas y le mata a la Adriana Jiménez, le hace votar sin saber nadar. Y el rato que le voy a hacer firmar al señor Paredes, que en paz descanse, digo, señor Osvaldito, ¿cómo ha de ser posible que le haga arrojar a la piscina sin saber nadar? ¿Qué pasa, señorita Victoria? Se sacó 20, pero no se ahogó. ¿Para qué estoy yo? Pues para qué estoy yo. Pero de todas maneras, del susto de la pobre. Claro. Así era eso. Me hacía reír. En el tiempo que usted estuvo, ¿quién fue el rector del colegio? La rectora era la señora Carmencita Uvidia. Mr. Vidia. Carmen Carrillo de Uvidia, Claro. que en paz descanse. Ella. Es- Una magnífica profesora. Ella nos daba moral ética. Ya. La señora Michita Proaño de Morán, Ya. ella nos daba puericultura. El señor Cecitas Guerra nos daba historia, geografía, dibujo técnico. El señor Narváez en los primeros cursos nos daba gramática, luego nos daba literatura. Y a ver, la señora Rafiquita Proaño de Galindo, ella nos daba bordado. La señora Alicia Jarrín, no sé si se acuerda, Claro. que era colindante del Simón Bolívar, se le desapropió. Y lo peor que yo tuve que hacer la adjudicación, vea, siendo mi profesora. Pero ¿qué tenía que hacer? Yo Usted tenía que cumplía su trabajo. cumplir. Usted cumplía su trabajo y el municipio era el ejecutor de esta cosa. Se imagina, pero con todo, me dolía el corazón, pero ¿qué hacía? Le declararon de utilidad pública y yo hice la protocolización de la adjudicación. Entonces, Victorita, una vez que termina usted ya el colegio, ¿cuál es su forma de vida? ¿Se graduó en el colegio? en el colegio, y luego creía que me iban a dar enseguida, en vista de mis merecimientos, de lo que me esforcé, porque a conciencia hice Sus méritos todo, de estudiantiles. sí, de aprovechamiento en mi educación y todo. Entonces creí que me iban enseguida a colocar de maestra, que ya me decía, en el Angélica Hidrobo le damos, en el 28 de septiembre le damos. Total, entre estas y las, no puede ser así, pues entonces me dieron el cargo de anotadora en el telégrafo. Ya. Que en paz descanse don Miguelito Bedón, que creía que me cambiaba a telefonista, ¿no? Entonces la señora esposa del señor Néstor Valdos Pinos, no sé si le conozca, se le conoció, era jefe de un turno, y Ya, Miguel señora Bedón era, Valdos Pinos. eso sí, y la esposa era Magdalena Cisneros. Ya. Solía siempre ir así a los turnos, no, cuando estaba el esposo. Entonces me veía en la caja. ¿Qué pasa? Decía, señorita Victoria, ¿ya le ha pasado el Miguel acá? Decía así.
Entonces, señor Bedón decía, es que no quiero tanta camaradería con esta señorita Victoria. Si es que en un turno camaradería, si en el otro turno tanta camaradería. Su forma de ser siempre fue pues, sí. Entonces, amigable. La señora Magolita dice que en paz descanse. Vea, señor Bedón, si a la Victorita le pone con jíbaros, ella congenia con jíbaros. No se preocupe, no le moleste tanto. Entonces yo me sonreí, pues no. Y uno se preocupe, señora Magolita. ¿Qué tiempo pasó usted en este trabajo? 2 años. 2 años. Año y medio, algo así, ¿no? Como al frente del telégrafo era el correo, recordará. Entonces él tenía un casillero que iba a sacar las cartas o las correspondencias, ¿no? Y como él me conoció mucho desde niña, porque antes cuando era registrador de la propiedad trabajaba con Papito. Y yo por obtener los premios tanto de Papito como del señor Guisto me iba con la banda de honor, la medalla de honor a indicar lo que me daban en el colegio. Siempre tenían una recompensa. Imagínese, entonces él me conoció desde guaguita y es así que cuando me llevó me dijo, ponga la renuncia, Victorita, y venga a trabajar conmigo, porque me preguntaba cómo son los turnos. Le digo, verá, el primer turno entro a las 7 de la mañana, salgo a la 1 de la tarde. El segundo turno entro a las 7 de la noche, salgo a las 10 de la noche. Y así vamos. Turnos rotativos. Sí, el turno. Pero como el señor Vargas se le deja, digo, es que viene un longuito de la casa a llevarme. Y más que nada don Miguelito Paredes, que es el reparador, como vive él en La Joya, me deja en mi casa y pasa él a su casa. Siempre tenía un respaldo. Sí, a Dios gracias. Y a Dios gracias, inmerecidamente todos me han estimado, ¿no? Entonces me dice, ay, renuncie, Victorita, venga a trabajar conmigo, la de Filia Yerobi, no sé si se acuerde. No. Era una sobrina política que trabajaba ella con la señorita Aura Saona, ¿se acuerda? Sí. Cuando yo ingresé ella de auxiliar, ella ya era 12 años auxiliar de la notaría. Entonces tenía un carácter bien fuerte, que en paz descanse. Entonces le digo, bueno, señor Guisito, voy a renunciar y voy a trabajar con usted. Y me fui. Cuando se casó Lupita Costa con el Guaycito Burbano, entonces me vio para que yo le reemplace. Y en la notaría nosotros ganábamos porque trabajábamos, no teníamos sueldo. El señor Guisito también era un arancel de acuerdo a nuestro trabajo. Entonces yo, sin vacilar, le dije, Lupita, encantada de la vida, me voy a cubrirle sus turnos en el telégrafo. Y como ella también era anotadora, compañera mía en el otro turno, encantada, cogía todo el dinero. O sea, cuando vino le entregué de los telegramas que se hacían, pues no. Entonces, cuando ya vino de la luna de miel, sí. Y de esos gratos recuerdos de haber servido a las amistades, a los amigos. Siendo ya usted auxiliar de la notaría con el señor Guillermo Jaramillo Páez, ¿quién nos puede comentar el inicio de su trabajo en esta actividad? Porque siempre tener en la notaría, realizarlas, en ese tiempo no sé si hacían las minutas aparte o les estaban haciendo ahí mismo en la... posteriormente vino la ley esta de Federación de Abogados que pasado la cuantía de 5,000 sucres, que antes eran sucres, ¿no? Claro. Tenía la obligación el notario de solicitar la minuta firmada por un abogado que sea federado con el número de la matrícula. Entonces, y sin embargo había necesidad de estudiarle, pues no, porque no obstante los señores abogados no eran de conciencia muchas veces, no se ceñían a la exactitud del título anterior del tronco, como es medidas, forma de adquisición. Entonces, como la responsabilidad del notario se cargaba, entonces yo todo eso aprendí. No necesitábamos... ¿Se ponían de acuerdo? Sí. Las cédulas y transaban nada más. No necesitábamos del certificado de avalúo, porque luego vino la ley de régimen municipal, que teníamos, y yo ya asumí todas esas cosas, porque había necesidad,
Julito, venían las partes contratantes. Señorita, quiero que me dé haciendo la escritura, encantada de la vida. A ver el tronco, cédula de ciudadanía, certificado de votación. Entonces así, aunque sea domingo o sábado. Luego vino la ley del régimen municipal. Perdona que le interrumpa, Julito. Ahí sí, en la administración de Bichito Larrea, cuando él fue presidente del consejo, él como tabaleño, y un hombre asimismo tan dinámico que fue. Gracias a él tenemos Otavalo tan extenso, porque él compró al Banco del Pichincha, a la Hacienda San Vicente, hizo las urbanizaciones, la ampliación de la avenida 31 de octubre contra la voluntad del señor Rubidia, que desmembró la cuadra. Sí. Entonces, que había dicho que si alguien viene a tumbar, le mata. Él cogió el tractor, el Bichito, y pasó. Victorita, indudablemente al hacer un documento de esta naturaleza, en muchas ocasiones la transferencia se lo hacía de boca entre padres e hijos o familiares. Con escritura, siempre para con que escritura. haya validez con títulos. Por ejemplo, esas transacciones en forma verbal no tenían importancia, era materia de juicio. Cuando me venían así allá, cuando yo ya ejercí mi profesión, como previo a los exámenes, porque en mi tiempo, verá, Julito, es un segundo examen de grado. Así fue mi examen cuando fui notaria. Nos estamos adelantando, sí. Victorita. Usted comienza ya su vida en la notaría, ya comienza a trabajar, estábamos yendo en ese sentido. Termina la función el señor Guillermo Jaramillo. Ya. Usted estuvo desde el año 62 hasta el 73 como auxiliar del señor Guillito. Del 73 hasta el 77, a mediados, fui auxiliar del licenciado Villacrés. Viene, y esta persona no era otavaleña. Era de Quito, licenciado. La Corte le solicitó la renuncia. Entonces tuvo que renunciar. Entonces salió el cargo a concurso de merecimientos. Ahí es cuando opuse, sí. Ahí cuando se presenta usted. Ahora cuéntenos cómo hace usted para presentarse a ese cargo. Ya el doctor Cecitas Villacís me dio presentando la petición, la oposición, el escrito de oposición. Entonces me notificaban previa boleta para qué día tengo que presentarme en la corte a rendir los exámenes. Amigos televidentes, ustedes están viendo lo que es la sencillez y poder conversar con Victorita Vargas. En Otavalo, el ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en el ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Vino Roll. Pantalones de casimir y gabardina, corbatas con una variedad y gama de colores, calzado casual y cómodo, ternos, abrigos y trajes formales, elaborados a su medida y en telas importadas. El ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Monster TV Music. Monster TV Music. Otavalo ya cuenta con lo mejor en televisión mundial por cable, cine, noticias, deportes, cultura, música, ciencias y programación infantil. Continent TV, 24 horas al día. Continent TV, un cable otavaleño para otavaleños. Gracias amigos por el tiempo que ustedes estuvieron con nuestros auspiciantes. Volvemos con Victorita.
Estamos en el sentido de que Victorita, por una insinuación de un amigo, de un profesional en el derecho, y viendo sus capacidades, le anima para que presente su documentación en este concurso de oposición para notario primero del Cantón Otavalo. Cuéntenos, Victorita, cómo se dio este apoyo que recibió de un profesional del derecho, un rector de una institución educativa dentro de Otavalo. Sí, el doctor Cecitar Villasís fue el gestor, no para que yo me ponga al cargo. Incluso él mismo, como tenía el libre ejercicio profesional, me dio haciendo el escrito de oposición para la corte. Luego entonces me citaron para un día de que rinda los exámenes, y en ese tiempo el Ministerio Fiscal también pertenecía a la corte. Y el ministro fiscal era el doctor Fabián Cabezas Borja. Entonces me tomaron un día determinado los exámenes por tiempos, tanto los diferentes ministros que como ministros de la corte. Presidente de la corte era el doctor Olmedo Coronel. Ministro era el doctor Carlitos Villasís, que ya es muerto. Aníbal Guzmán Lara también, que ya es fallecido. Un doctor Torres era el secretario relator. Entonces cada uno me tomaba diferentes materias, ¿no? Y me debatían. Ese tiempo, ¿quiénes más se presentaron a este concurso? Le diré que al concurso ya no se presentaron nadie, solo yo. Ya les dejaron el campo abierto porque... Me dejaron, sí. Vino un doctor, juez de Cayambe, a solicitarme que le palanquee. Entonces yo le dije, no, si yo no tengo ninguna influencia, yo soy una simple auxiliar de la notaría. Pero mi sano consejo, doctor, siga usted en su cargo, porque usted tiene su mensual seguro. En cambio, en la notaría no tenemos mensual, tenemos arancel. Si trabajamos, ganamos. Si es que hay los clientes, si bien los clientes trabajamos, si no... Claro, si no, y aquí hay que pagar de acuerdo al arancel, al auxiliar, hay que sacar del arancel el arriendo, pago de luz, materiales útiles de escritorio, de material de trabajo, papel y todo. Victorita, ya en la notaría, ya como usted, ya como notaria, siempre sabían estar unos 2 o 3 personajes ahí. Claro, como testigos. Cuéntenos cómo es esa... Mira, antes, por ejemplo, si algún contratante era analfabeto, entonces el testigo que sea honorable, callado, tenga sus cualidades, no, porque no se podía, sea secretoso, porque no podía sacar a divulgar afuera lo que se realizaba en la notaría, dentro de la notaría. Entonces tenía que firmar el testigo a nombre de la parte contratante que sea analfabeto. Y además, como yo no sabía el quichua, entonces tenía que tener un intérprete que asimismo tenía que reunir todas las cualidades, ¿no? Ser honorable, verme interpretando basado en la realidad, en la verdad. Y ese personaje era don Adolfito Viñachi, que él era un hombrecito jubilado que había sido policía municipal. Entonces él, antes era un señor Federico Vázquez, pero él ya falleció, entonces le sustituyó don Adolfito Viñachi. Sí, entonces luego así, era obligatorio 3 testigos, pero asimismo como la ley se ha ido modificando, se redujo solo a 2. Bueno, ya rendí el examen, me dieron el título, pues no me... Bueno, me dijeron, pase señorita Victoria. Verá, entonces yo le llamé por teléfono a mi ñañito que me acompañe, pues no, al examen. Él era ya ministro de la quinta sala. Me dice, no, ñaña, para mí es delicado. Yo tengo mayor categoría de los ministros de Ibarra de la corte. Entonces, vayan a creer que por palanqueo... ¿Va a estar tú o va a estar...? Sí. No, para mí es delicado. Ándate con papito y mamá nomás, que Dios te ayude, ñañita. Pero para decirle más antes, él ya me instruyó, entonces me dio clases, porque ser notario es un compendio de todas las leyes. Además de la ley notarial, ley del régimen municipal,
Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Trabajo, es un compendio de todo para poder asesorar. No es que solamente se va y se dice las dimensiones de los linderos. No, nada. Tiene que estar bien, tiene que estudiarse sustentado. Bien. Claro. Saber en qué piso está pisando. Entonces yo me fui, tuve el gusto de que me acompañaron mis viejitas al examen, los testigos y mis papacitos nomás. Un examen como era antes, pues no, con el tribunal. Eso. Entonces, y atrás era el público, entonces yo era en un escritorio, todos los ministros que me tomaban como ellos deseaban, el tiempo que requerían. El que más me debatió era el ministro fiscal, que en ese tiempo era el doctor Fabián Cabezas, que me acuerdo que el doctor Carlitos le dice que ya te estás pasando del tiempo, déjale en paz a la Victorita, que tanto tiempo que ha sido auxiliar, ella sabe al dicho a diestra y siniestra, no pases tiempo. Ya demos por terminado, dice Victorita, señor Vargas y señora Rosita, pasen a la, ¿cómo se llama?, a la presidencia, porque en secretaría me tomaron el examen. Entonces pasamos, pues no esperaba yo el veredicto. Cuando vienen todos sonrientes, por unanimidad, Victorita ha sido nombrada primera notaria del Cantón Otavalo y le felicitamos, esperamos que no nos defraude. Y nunca defraudó. Ay, adiós, gracias. Lo primero que fue, vine acá a Otavalo a dar gracias al Señor de las Angustias y que me proteja siempre. Ya. Victorita, en eso, como le decía, tiene que saber de todo el notario. El notario. Una de las cosas que el notario tiene que mantener, lo que usted hablaba hace un momento sobre los testigos, ser secretos. Sí, mucho secreto. Y uno también, el notario se asemeja más que a un confesor, que cuando le meten uno no puede decir nada. Tiene que ser tenemos el decálogo del notario, que nosotros tenemos que ser lo más correcto para evitar contiendas entre los hombres, cuando existen las sucesiones, especialmente. Claro, especialmente. Por eso, para hacer una escritura, lo primero que uno tiene que pedir es el título anterior y verificar los linderos, si han cambiado las extensiones, si han hecho desmembraciones, exactamente cuánto es lo que posee en la actualidad. Por eso el municipio tomó parte en esto, pues no, y decretaron la ley del régimen municipal. Antes se hacían nomás las escrituras cualquier rato, y luego ya con la promulgación de la ley del régimen municipal, el notario no podía hacer la escritura mientras no exista una certificación del municipio. Mientras no traiga el certificado de avalúo y que los vendedores no deban ninguna clase de impuestos en la tesorería. Y cuando el comprador era muy seguro el certificado del registro de la propiedad, que no tenga ningún gravamen. Yo he tenido, a Dios gracias, clientes de Atuntaqui, Cotacache, hasta de Quito. Entonces yo les decía, bueno, encantada de la vida, porque la escritura puede hacerse en cualquier parte de la República. Solo la inscripción tiene que hacerse en el lugar donde está ubicada la propiedad. Entonces les decía, bueno, si ustedes quieren ocupar mis servicios, que yo les agradezco infinitamente y estoy lista a servirles, tráigame cédula de ciudadanía, certificado de votación, la carta de pago del impuesto o predial y el avalúo comercial de la propiedad, porque eso se adjuntaba a la escritura, al protocolo. Entonces, Bichito Larrea, como le decía Julito, él era presidente del consejo en aquel tiempo. Entonces, él dio un decreto de que trabajen los sábados, porque la mayoría de los parroquianos venían a hacer las compras y a la vez aprovechaban haciendo sus gestiones de transacciones. Entonces me atendían, había necesidad de tomar, el notario se tomaba todos los datos, se formulaba la petición al jefe de avalúos y catastros de que tal persona va a vender a tal persona, y se adjuntaba las credenciales, el título y los linderos, el área, los linderos que constaban en la escritura y los actuales. ¿Tiene usted, Victorita, alguna en memoria, una situación que se le ha presentado, por decir, el momento de firmar las escrituras,
uno de los, cuando son con sucesión, uno de los beneficiados no quiera firmar? No se puede hacer la escritura, porque lo primerito que uno, ya le digo a Julito, había necesidad de leerles, ¿no? Si es que era sucesión, por ejemplo, ahí se preguntaba cómo el papá vive o la mamacita ha fallecido, cuántos hijos son, y pues cuántos son hijos vivos, si han fallecido, tienen herederos, entonces tienen que firmar todos para que sea cuerpo cierto. Y si no quería firmar a alguno de los herederos, yo les ponía en conocimiento, pues no, que no merece comprar porque no va a saber lo que tiene. Si no llegan a la partición, va a tener siempre el problema de no poderse adquirir como cuerpo cierto. Y si solamente adquirían derechos y acciones. Derechos y acciones, que es no comprar nada, es comprar pleito. Les hacía entender, porque esa era mi misión. Es la misión del notario, no solamente coger el dinero, sino que tenga un título legal y que le sirva de tranquilidad y de posesión, pues, para ocupar. Entonces yo eso nunca hacía. Y a Dios gracias, yo tengo la satisfacción de mi deber cumplido, que es así cuando me ve la gente que salgo, pues no, como ya son 15 años de jubilada. Ay, señorita Victoria, ¿cómo ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué no se deja ver? Qué gratitud que tengo, mi terrenito, mi casita que compré, en fin. Pues gracias a usted. Pero gracias a Dios, esa es mi satisfacción del deber cumplido, Julito. En tantos años yo no he hecho fortuna. Yo como el señor Guillito, ¿no? Él tuvo su casita simplemente con préstamo seguro. Ahora es una caja, como dicen en el vulgo, es los huevitos de la gallina de oro, ¿cómo es? Así dicen, Julito, es que bueno, no les sin ofender a ningún funcionario, no les interesa sino el lucro nada más, pues. Y como se meten en juicios, en problemas. Y otra cosa, para nombrarla a un funcionario tenía que ser bien moral, no tener ninguna tacha. Así era la Corrientes. Ahora no. Ahora están llamando nuevamente, salió ya la ley, están llamando a un concurso de merecimiento. Sí, pues verá, y a base cuando yo ya me retiré, Julito, se promulgó la ley, esta notarial de que tiene que ser notarios y registradores profesionales del derecho, dentro de la jurisprudencia. Entonces, en buena hora que ya cumplí mi tiempo, y como ya me vino hasta mi enfermedad de esto de que me colocaron la prótesis en la pierna, ya no podía estar mucho tiempo porque se me hinchaba. ¿Qué satisfacciones le ha traído, a más de eso, Victorita, el haber servido a la ciudadanía? Ay, yo tengo la satisfacción de haber cumplido mi deber y doy gracias a mi ciudad de Otavalo, que me acogieron, me preferían, las escrituras, los bancos, las cooperativas. Esto de los concursos de la Reina del Amor, que siempre me pasaba el oficio para que dé fe de la elección, siempre en la notaría primero. Y en la notaría que usted estuvo a cargo, se guardaron documentos o se guardan documentos de mucha valía, especialmente en lo referente a la ciudadanía. Cuando era escribanía, claro. Todos esos archivos del tiempo cuando era presidente de la Corte de Ibarra, el doctor Juan Vital Guzmán Lara, ordenó de que se dé los protocolos al Instituto Tabaleño de Antropología. La mayor parte sí, por previo inventario, pero no fue en mi tiempo, fue en tiempo de licenciada Villacrés. Entonces, como en calidad de custodia, ahí estaba el empadronamiento de Jacinto Coyahuaso, que cabalmente el don Víctor Alejandro Jaramillo, que en paz descanse, que como era un gran historiador, mucho tiempo permanecía ahí en la notaría solicitando los protocolos para sacar sus apuntes históricos. Sí, su historia, ¿no? Entonces, hasta cierto punto nos alivió el Instituto Tabaleño. Teníamos un archivo, pero tremendo, con unos librazos, ¿no?
Entonces, O sea que toda la historia de Otavalo, y como usted bien dice antes que existía la era escribanía, escribanía, se existe inscribía todos esos documentos, ahí reposa el decreto de Bolívar firmado en que hace ahí la- sí, claro, el decreto de la ciudad de Otavalo, Otavalo, la Otavalo. categoría de ciudad, todo eso está en el Instituto Instituto. Otavaleño de ¿Qué otros documentos más se encuentran por ahí? Títulos de adquisición también, sí. Mm. No recuerdo hasta qué año ni qué año fue que se llevó el Instituto Otavaleño, sí. Yo creo que desde el año 1900 nada más tenemos Usted la estando, notaría. estando en las funciones de notaría o trabajando en la notaría, tuvo oportunidad de relacionarse con mucha gente de Claro, poder. Claro. ¿A sí. quién recuerda en ese tiempo? Hablemos de presidentes o de diputados nacionales, senadores. Diputados nacionales, Luchito Mejía, pues que fue prefecto, fue Ya. alcalde, fue también diputado por la provincia de Ibagué, don Víctor Alejandro Jaramillo, personajes de aquí de Otavalo como presidente del consejo, don Alfonsito Pareja, Ya. Alfonso Pareja, doctor Rodrigo Borja, el compañero de Alfonsito que había Ya. sido justamente. El doctor Galo Velasco Ibarra. José María Velasco José Ibarra. María Velasco Ibarra, especialmente en la última administración que vino acá a Otavalo. Usted tuvo la oportunidad de atender algunos... Ah, claro, la firma Juan Velasco Ibarra, no yo, era auxiliar en ese ya. tiempo. Señor Guillito fue. Pero usted Se tuvo firmó. que estar ahí. Claro, la escritura pues, que se firmó en la Hacienda San Vicente, Ya. la compra que hizo el municipio para la ampliación de Otavalo, sí. Para usted qué es la familia? Hoy la unión, pues el vínculo, la célula de la sociedad. Ya. Otavalo, Otavalo, mi lugar, mi terruño querido. Dios, Ay, todopoderoso, el autor de nuestros días. notaría, Ay, la notaría es un arca de toda clase de conocimientos y de responsabilidad para con la sociedad, con la humanidad. Es un cargo de mucha responsabilidad. jubilación, Hay un descanso, porque cuando uno es notario no tiene días de descanso nunca, sábados y domingos. Se atiende de lunes a, bueno, De lunes después a se lunes. modificó, sí, pues. Y el sábados y domingos me traía todo el trabajo para rubricar, para numerar, hacer índices, porque al menos en mi tiempo no teníamos solamente índices del vendedor al comprador. Pero como muchas personas sabían el nombre del comprador y no del vendedor, la Corte nos obligó a hacer otra clase de índices, tanto del comprador como al vendedor. Era doble trabajo claro, me imagino. y de mucha responsabilidad. No tenía tiempo para nada. Era esclava de mis obligaciones. Ay, Dios mío, cuando ya me jubilé, un descanso, especialmente de la responsabilidad que uno tenía. No tenía descanso para mí, no era sábado ni domingo, los domingos máximo la misa, cumplir con el precepto de nuestro Señor y de ahí sí darle el trabajo. Usted, En la casa. me estaba olvidando una... ¿Usted siempre vivió en el barrio de San Blas? Sí, claro, claro. Ahora Ya. estoy viviendo en San Blas desde que adquirí mi casita con el préstamo de la mutualista. Ya. De ahí vivía solo en La Mejía, pues, con la casa de mis papitos. Cuéntenos alguna historia de su tiempo en la calle Mejía y en el que se En la desarrolló. calle Mejía, pues, en el barrio Puñero, que le decían el barrio caliente. ¿Por qué le dicen el barrio Porque caliente? nos destacábamos en todo, en composturas y arreglos cuando se trataba de la procesión del Señor de las Angustias, de la Dolorosita. Engalanábamos el barrio, pues, en todo sentido. Y para por ejemplo, en los deportes, siempre se destacaba el barrio Puñero. Ya. En todo sentido. Y ahora pasé por la casita que tengo, pues no a vivir en el barrio San Blas, que también el barrio San Blas se destaca.
O sea, siempre fue acompañada usted en su vida estudiantil, en su vida profesional, de saber destacarse, de saber culminar. En todo sentido, sí, veo. Saber triunfar. Pero siempre humilde, lo más humilde nunca. Televidentes, ustedes le conocieron la faceta de quién es Luz Victoria Vargas Ibarra. Antes de despedirnos, amigos, yo quiero que Victorita haga el favor de enviar un mensaje a la juventud y al pueblo tabaleño. Ay, mi mensaje es de ser siempre responsable, respetuosa, primeramente con los padres, con los hermanos, ser verdadera hermana, con la sociedad siempre ser amiga, ser benévola, ser sincera, ser franca, ser justa. Entonces ahí podemos marchar bien, comprendernos mutuamente, hacer el bien sin saber a quién. Entonces ahí uno se vive tranquila, ¿no? Y dando gracias a Dios por habernos dotado de ese espíritu, siempre de superación y de afán de que todos progresen y sean felices y uniones y tengan mucha unión dentro de sus hogares. Y siempre, pues no, el hogar, la familia es la base esencial para la sociedad. Ahora que ya no existe pues esa responsabilidad, esa moral que había antes, ese temor a Dios y a la sociedad. Ahora han cambiado mucho los tiempos con las nuevas tecnologías mismo que existe, pues no. Amigos televidentes, no nos queda más que decirle, como siempre, muchas gracias, Victorita, por habernos recibido en su hogar. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de hacer conocer una faceta de su vida a la ciudadanía, cosa que muchos de los otavareños no hemos tenido esa oportunidad de conocer. Como Victorita lamentablemente tuvo una enfermedad y quedó con una cierta discapacidad, o es una persona muy especial. Y especialidad lo demostró siempre con la sinceridad, con su don de gente y especialmente con su ética. Hasta una próxima en Hablemos de... Hablemos de cultura, tradiciones, personajes, lo que Otavalo no debe olvidar. Todos los jueves a las 21 horas, solo por Sarance Visión.